lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:07. Me manda acá Andrés la foto del puente. Todavía no hay puente. El puente sobre el Río Blanco, todavía no. También le envío un abrazo a Edwin Cobo, que está en sintonía, ¿no? Asombrado, dice, por la declaración del ministro, pidiendo plegarias, ¿ah? Y también Eduardo Espinosa Fernández, que nos saluda a Belkis y a quien les habla. Y dice: ¿ustedes saben en qué iglesia se puede pedir a Dios para arreglar las vías de la olvidada Loja? En fin, bueno, dejemos el tema de las plegarias. Yo no sé si se necesita en realidad una plegaria para que funcione el metro de Quito. O sea, en este punto ya aparece el cuento del gallo pelón, como dicen en la costa. 14 años venimos hablando del metro. 14, desde 2009. 2009. Resulta que ya están los trenes, están las rieles, está el túnel, está ahí. Pero nadie sabe cuándo mismo va a funcionar. Ahora se ha reformulado el cronograma. Por eso digo, yo no sé si se necesita una plegaria o qué onda. Le pregunto al economista Víctor Hugo Villacrés, nuevo gerente de la empresa Metro de Quito, Víctor Hugo Villacrés, que es economista, catedrático, en su momento también ha desempeñado cargos públicos, fue administrador del mercado mayorista de Quito, en su momento fue presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y ahora mismo va a liderar este reto de, digamos, dotarle a Quito finalmente del metro. Señor economista, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Fabricio, Belkis? Buenos días. Un saludo a la gente que nos escucha y que nos ve a través de las diferentes redes. Bueno, quiero empezar este día saludando a los niños. Es un día dedicado a ellos, aunque deberían ser los 365 días, especialmente a mis hijos, que van a tener este espacio en donde yo me dedicaré a la ciudad, y para ellos también quiero extenderles un saludo en esta mañana. Después, lo que usted decía, Fabricio, a ver, vamos a entender este proyecto, que es un proyecto complicado, que es un proyecto complejo, que es un proyecto en donde están inmersos varios actores, y eso genera la complejidad del asunto. Voy a empezar con quienes han financiado el metro, porque seguramente, como decía Fabricio, se ha hablado más de una década del metro, y esto hace que mucha gente olvide los orígenes del tema. Esta obra de infraestructura, que es de las más grandes de América Latina, ha sido financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el Banco Mundial, por el Banco Europeo de Inversiones y por el Banco de Desarrollo de América Latina. Es decir, los principales multilaterales que han llegado al Ecuador están financiando el Metro de Quito. En sus orígenes se hablaba también de que probablemente el Banco de Desarrollo y el BIES podían financiar, pero ellos quedaron de lado. Esto hizo que el contrato mediante el cual empiece la construcción sea un contrato internacional, un contrato denominado por sus siglas contrato FIDIC, que es un contrato básicamente en donde se amparan todas las obras de infraestructura a nivel internacional, contrato de términos multilaterales, que tiene sus ventajas y sus desventajas. Entre las desventajas está que usted no recibe entregas parciales como contrato, Fabricio, sino que hay una sola entrega final, que será cuando toda la infraestructura esté lista. Entonces ahí tiene usted un primer contratista, Acciona, que también se le conoce como CL1, Consorcio Línea 1. Ese es el primer contratista. Tiene un segundo contratista, que es el fiscalizador de este. Es decir, hay un fiscalizador internacional, porque así lo exige el contrato a nivel internacional y de multilaterales. Hay una gerencia de proyecto internacional, nuevamente exigencia del tipo de contrato que teníamos. Ahí tiene usted ya 3 contratos. Tiene otro contrato que es del material rodante, que son trenes y lo que nosotros llamaríamos estacionamientos, que ellos, como vienen de España, los dicen cocheras. Entonces es un contrato de trenes y cocheras. Y adicionalmente a este contrato está el contrato de operación. Entonces, usted tiene que buscar que todas estas piezas que están contratadas por separado, algunas con legislación internacional, otras con legislación local, puedan ser de alguna manera sincronizadas en términos, no solamente legales, operativos y funcionales. Eso no venía ocurriendo, todo venía dándose, digamos, de manera separada y no unificada. Mire, yo creo que ha habido conversaciones, pero nos han dicho los mismos multilaterales y nos han dicho también los diferentes actores que acabo de mencionar, que son las primeras reuniones en donde todos se sientan con la máxima autoridad. Es decir, esto ha llegado hasta el alcalde, que es el más interesado en que esto funcione. Y en varias de las reuniones que han sido
inclusive de carácter nocturno, hemos terminado 10, 11 de la noche las reuniones en la alcaldía, pues se han conseguido varios elementos. Primero, que existe un cronograma único, y esto es importante, Belkis, esto sí no existía. Había un cronograma del operador, otro cronograma del constructor, los trenes, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero esto es importante, Fabricio. En la pugna que hubo en la administración anterior, usted se acordará, entre los exalcaldes Yunda y Guarderas, los trenes fueron entregados de aquí en una notaría. En una notaría. Entonces, ¿quién hizo el chequeo de que los trenes estén funcionando bien, los 18 trenes? Nadie. ¿Y qué es lo que sucede ahora? Que necesitamos un contrato de puesta a punto de esos trenes. Y ese contrato de puesta a punto involucra que evidentemente se revisen los 18 trenes, que se lo haga dentro ya de las diferentes vías que hay en el metro para que pueda funcionar. Pero aquí vienen los elementos importantes en materia ya de nudos críticos del cronograma, porque hay un cronograma. Yo creo que ese es el primer elemento a entregar como noticia. Hay un cronograma en donde se han sumado todas las partes y además existen veedores internacionales, brasileños, españoles, franceses, colombianos, que han participado gracias al apoyo que hemos tenido de la banca multilateral, y hay que decirlo. Entonces, ahí hay una serie de elementos que se conjugan para llegar a un cronograma final, un cronograma que se le ha presentado al señor alcalde y donde se ha visto punto por punto cuáles son los elementos críticos. Dos elementos en esencia que a mí me parecen los más críticos y después podemos mencionar el resto. Pero el primero, ya ustedes lo vivieron, muchos que tuvieron la oportunidad de subirse en esto que eran pruebas y que le llamaron como operación cuando en realidad se trataba de pruebas del metro, y eso nos ha dicho el operador. Entonces, en estas pruebas ya la gente vivió que había un problema con el subsistema de recaudo. El subsistema de recaudo es un subcontrato que tiene el constructor, que tiene la empresa Acciona, que tiene Consorcio Línea 1, con un grupo de desarrolladores que lo que quieren es entregar todos los métodos, todas las formas posibles de recaudo. Pero ¿cómo empezamos? Empezamos con la forma más primitiva de recaudo. Que fue la de pagar en la ventanilla. Ustedes lo han dicho, y además que se imprima un código QR y que ese código tenga que pasar por cada uno de los lectores. Ahora, ¿cuántas formas se han contratado de recaudo? Existe esa forma, existe la forma de recaudo también con códigos QR electrónicos, es decir, que podrán estar en su dispositivo a través de una app, y existe una especie de un botón de pagos en donde usted podrá, a través de una pasarela, introducir su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito. La gran pregunta, ¿por qué no se contrató una tarjeta de ciudad? Esa es una pregunta. Pero lo decía el alcalde hace unos días que estuvo por acá, esa pregunta, ¿por qué no se contrató una tarjeta de ciudad? ¿Lo van a hacer? Y esa es una pregunta que aún no tiene respuesta. ¿Pero lo van a hacer o no? Por supuesto. Es más, no es que lo vamos a hacer. Ya hemos empezado las conversaciones, porque esto siempre es para ¿Pero ayer. tiene que hacer el constructor o quién lo tiene que hacer? Mire, lo que queremos es que exista el método de software abierto por parte del constructor, que a la vez tiene subcontratado el subsistema de pagos, y en ese software abierto llamaremos a todos los interesados, que existen diferentes plataformas que tienen monederos electrónicos, la gente conoce. O sea, para que no sea una sola plataforma, dice usted. La mayor cantidad posible, de tal manera que en principio... ¿Así funciona en otros países? Así funciona en todos los países del mundo. ¿Dónde hay metros? La tarjeta es la manera más sencilla como la gente se sube al metro. La tarjeta funciona en Cuenca ya. Y con el tranvía. Con el tranvía. Y acá, no sé por qué, no se les ocurrió contratar lo que es más democrático. Fabricio, en el Ecuador y en Quito, más del 50% de las personas no están bancarizadas. Y si no están bancarizadas, necesitan una medida alternativa para poder funcionar. Bueno, estos son nudos críticos que están en el sistema de recaudo y que poco a poco se están destrabando, pero requieren de las voluntades. Por ejemplo, de la voluntad del desarrollador, como le digo, de que el sistema sea abierto. Esa reunión tendremos hoy día, justamente la reunión para que el sistema sea lo más abierto posible, o cómo fue contratado. Y en ese escenario de contratación, ¿cuántas opciones de modificación hay? Porque así como le dije, una desventaja del contrato FIDIC, una ventaja del contrato FIDIC es que usted puede hacer ciertas adaptaciones en el camino. Puede decir, ¿sabe qué? En este punto me gustaría más bien que el sistema sea abierto en lugar de cerrado. Puede hacer ese tipo de modificaciones. Evidentemente ahí habrá que ver la figura contractual. Pero esto en el tema que tiene que ver con el subsistema de pagos. Además del subsistema de pagos,
Fabricio, no hay mantenimiento, no está contratado mantenimiento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted se compra una bicicleta, un vehículo, un scooter, usted cada determinado tiempo tiene que darle mantenimiento porque si no, deja de funcionar. Bueno, no hay contratado mantenimiento para todo el material rodante, no hay contratado mantenimiento para todas las estaciones y las obras de infraestructura y para lo que se denomina técnicamente el ATP, por las siglas en inglés, que no es otra cosa que el Automatic Train Protection, que es la protección automática de trenes. Para esos tres aspectos que son básicos, no está contratado un mantenimiento y así queríamos... O sea, en términos morochos, si mañana o pasado se daña un tren, ¿qué pasa ahí? No hay nada. No hay quien haga... No hay quien arregle. No hay quien haga mantenimiento. No hay quien se haga cargo de eso. Exacto. Entonces, ¿a usted le parece que... ¿Es en serio? ¿En serio? Le estoy diciendo que esto... Pero si los trenes ya estaban funcionando. Claro, pero usted puede tener un vehículo nuevo funcionando hasta los 5.000 kilómetros y cuando necesite el mantenimiento se va a parar. Entonces, eso es lo que encontramos y eso es importante que se entienda, porque si no parece que simplemente no existe la voluntad mientras normalmente podrían haber algunos mecanismos de funcionamiento y no es de esto. Vea, constructor y operador se han puesto de acuerdo y cada uno le dice que más o menos en promedio necesita 12 horas de prueba para que funcione correctamente todos los subsistemas y estén alineados, y el otro para que de alguna manera el operador pueda tener practicando también a todos quienes van a trabajar. Fabricio, cada metro llevará, o cada tren del metro llevará alrededor de 1.200 pasajeros. Usted se subiría en un avión en donde el piloto sale y dice, bueno, este es mi primer vuelo y estoy encantado de que ustedes se suban. No, y el avión lleva máximo, ¿qué? 400 personas. Acá estamos hablando de 1.200 personas. Entonces, se necesita como lógica, por lo menos, que estas personas conozcan cómo funcionan los sistemas y subsistemas, que dicho sea de paso, si bien es cierto, se ha contratado expertos franceses y colombianos para el proceso de operación, se ha buscado que quienes operen sean ecuatorianos y de preferencia queremos que sean ecuatorianos estudiantes, jóvenes. Si tienen algún problema para terminar su carrera por términos de costos, que vengan y en el metro encontrarán ese espacio que les permita tener un ingreso a partir de su trabajo mientras concluyen su profesión. Porque el metro también tiene que ser cultura. El otro elemento que es un nudo crítico es que no existía una real cultura del metro. Esto en varios países ha tomado más de un año. Aquí vamos a intentar hacerlo en 6 meses. Que los pasajeros sepan cómo ingresar a los andenes, si entra al andén sur-norte, cómo cambiarse al andén norte-sur. Que los pasajeros sepan cómo utilizar gradas eléctricas en el metro. Porque normalmente vamos izquierda-derecha. Si somos pareja, vamos cogidos de la mano y no nos importa el que viene atrás. Bueno, en los trenes a nivel internacional todo el mundo va a la derecha para que la izquierda sea solo utilizada para emergencias. ¿Cómo funcionan los ascensores? ¿Para quién son estos ascensores? ¿Cómo funcionan los temas de emergencia, los reglamentos y regulaciones de emergencia? No existe actualmente un reglamento ni para los usuarios ni un reglamento para para quienes van a tripular los metros. Entonces, todo este tipo de cosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si llega a haber un accidente en el metro? Tenemos que aplicar las leyes actuales y debería irse preso el conductor. Parece una locura, porque los trenes están encarrilados, todos uno al lado de otro. No puede haber una impericia, seguramente hay otro tipo de accidentes. Entonces, todo esto tiene que estar regulado, sea en ordenanza o inclusive algunos en proyectos de ley. Y no hay actualmente asamblea. Eso le dejo ahí sobre el tapete para que se vea. Víctor Hugo, de otro lado, cuando el alcalde habla de una deuda de 10 millones de dólares, ¿a qué contrato se refiere? ¿Específicamente al operador o existen otras deudas alrededor del metro y qué gestiones están haciendo para una eventual renegociación? Mire, existen varias deudas con los diferentes contratistas, pero la deuda específica hace mención al operador. Que estos 10 millones. Empezó en el mes de diciembre, dejaron pagado ese mes y no se ha pagado el resto de meses. Y evidentemente vamos a entrar en un proceso de negociación. Hemos sido claros y hemos dicho, a ver, no podemos permitir que los intereses de la ciudad se vean menoscabados. Entonces, normalmente se habla que en estándares internacionales hay plazos determinados para que se contrate en anticipación el operador, pero un operador no puede estar contratado un año sin que evidentemente el proceso de operación propiamente dicho esté ya a disposición de los ciudadanos. Entonces, vamos a entrar en procesos de negociación en lo que sea posible. Vamos a entrar en los procesos de licitación, vamos a hacernos acompañar seguramente
seguramente de la ciudadanía, va a haber la silla vacía para que puedan acudir a las licitaciones, existe completa transparencia en los procesos que empezaremos desde hoy. Quito Nesto nos acompañará, de tal manera que la gente pueda sentir, primero, que no solo están los ojos de todos los quiteños, sino que están los ojos del alcalde, están los ojos de los multilaterales, están los ojos de la administración y, por supuesto, de los entes de control. Todo el mundo puede revisar y trataremos de que sea lo más transparente y buscaremos que las piezas que se agreguen sean el menor número posible por la dificultad en coordinación. Carlos Páez pregunta, ¿y la garantía qué pasa? Hay garantía, me imagino, ¿no? ¿De qué? Es la pregunta, porque hay garantía de los trenes, hay garantía de todo el proceso, de toda la construcción, hay garantía también en términos de qué está pasando con el gerenciamiento, hay varias garantías. En el caso de los trenes, la garantía va hasta octubre, tomando en cuenta este proceso que le digo, que mucho tiempo los trenes han estado parados y que se necesita un contrato que se llama un contrato de puesta a punto de los trenes. ¿Por qué? Porque necesitamos probar los 18 trenes dentro de rieles y que los 18 trenes estén funcionando y que podamos decir, ok, perfecto, va a haber una distancia entre tren y tren de 6-7 minutos, que es lo que ocurre a nivel internacional. Además, estamos hablando de un funcionamiento que será en un horario mucho más grande, un horario real, pues un horario de 6 de la mañana a 10 de la noche en principio. Entonces ya es un horario que la gente podrá decir, ok, tengo un problema, me subo al metro. Acá me escribe Juan Fernando Salazar, a quien envío un abrazo, y pregunta, ¿hay posibilidad de revisar el modelo de gestión y contratación por medio de una alianza estratégica para los subsistemas que no se han contratado todavía? En esta figura el privado asume el riesgo total y será el responsable ante la empresa pública Metro. Así dice, se lo planteó en la época de Edson Llanes, que también está en sintonía, por cierto, por parte de la misma empresa francesa Transdev. El opositor a esta figura fue el vicealcalde de la época y luego alcalde, el doctor Santiago Guarderas. Son 13 subsistemas. Que se diga cuánto se ha contratado, dice nuestro oyente Víctor Hugo. Mire, a ver, todo es posible en primera instancia. Es más, nosotros queremos llamar a todos los exgerentes y vamos a convocar a lo que se llamará una mesa de, digamos, asesoría. Pero eso es correcto, hablar con los exgerentes para ver qué hicieron, cuánto avanzaron y en qué quedaron, ¿no? Y que existe una mesa de asesoría por el bien de la ciudad. Porque lo que nos dicen a nosotros, los diferentes constructores, puede ser que en su momento ya se lo haya dicho. Entonces, nos interesa la participación de todos porque, ojo, este no es un proyecto de Hugo Villacrés, de Pavel Muñoz, este es un proyecto de las quiteñas y los quiteños. Y todos tienen que empoderarse. Y yo creo que de la mano todos juntos, si hay esa posibilidad, por ejemplo, estudiémosla, veamos, pero dentro de los tiempos. ¿Por qué? Porque una licitación, más o menos, estamos hablando de 90 días, más los términos de referencia que deben estar hechos a nivel internacional, revisados a nivel local. Entonces, se les va al menos la tercera parte del año, por lo menos. Y yo quiero que eso le quede claro a la gente. Estamos contra el tiempo, estamos trabajando 16, 18 horas diarias. Fabricio, para entender cómo funciona, para atender todas las reuniones, para estos compromisos y para cosas que hemos pensado que nos parecen importantes, como esta mesa consultiva en donde participen exgerentes, exsecretarios de movilidad. El mismo Carlos Páez es bienvenido, lo vamos a citar y esperamos tener la concurrencia de todos para juntos, entre todas las cabezas que en algún momento han estado en movilidad, en el metro, dentro de la ciudad, generar elementos que nos permitan obtener respuestas en el menor tiempo posible. Lo último, de manera breve de mi parte, un oyente le dice, hemos escuchado al señor alcalde respecto a la ampliación de la línea 1 hacia la Ofelia. ¿Cómo piensan implementar ese proceso? Mire, todo está en estudios al momento. Existe la posibilidad de ampliación a Ofelia, así como hacia otros sectores. De nada nos va a servir una sola línea cuando ustedes han visto que los metros a nivel internacional son todo un mapa bajo la ciudad, es una ciudad bajo la ciudad. Entonces, están abiertas... Conexiones y demás. Por supuesto, están abiertas todas las posibilidades. Otro tema a propósito del que usted toca, Belkis, no había un sistema intermodal. Es decir, íbamos a funcionar los kilómetros que tiene la vía CL1 en las 15 paradas y punto. Y para de contar, ahí déjeme agregarle solamente algo, porque me escribe Cristóbal Buendía del Observatorio de la Movilidad y dice, sería importante que se informe sobre el proceso de integración del metro con superficie, lo que usted acaba de decir. ¿Cómo funcionarán los alimentadores y la reestructuración de rutas y frecuencias para abastecer la demanda del metro? Bueno, hasta el momento no hay, Cristóbal, la conexión intermodal. En eso vamos a trabajar estos 6 meses, nos vamos a sumar seguramente, vamos a sumar esfuerzos. ¿Por qué? Porque creemos que es necesario
que se hagan todos los esfuerzos para que exista conexión intermodal, transporte público sobre la superficie, bicicletas, scooters, toda la posibilidad que existe y toda la gama que existe para que funcione apropiadamente el metro, toda la gama de transporte y por supuesto el camino que debe tener toda ciudad desarrollada, el camino hacia la electromovilidad, la reducción de emisiones, el poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible que son importantes. Una última cosita antes que se me vaya. El Pollo Morales, colega periodista, está en sintonía y dice, y pregunta, ¿y este año ya no van a hacer pruebas como se hizo en la anterior administración? Ya no. No van a haber pruebas abiertas al público, Con porque público nos ya. parece irresponsable. Lo que va a haber es pruebas entre el operador y el constructor. Van a utilizar todo el tiempo, todo lo que está construido en la parte subterránea va a ser utilizado, tanto por constructor como por operador, las 24 horas. Podemos ir cualquier momento que quiera la prensa, a cualquier hora, y vamos a ver eso, pero preparándose para el funcionamiento de la gente. No haciendo demagogia y no permitiendo que se suba la gente cuando hay una serie de peligros que yo he comentado acá y que no han sido estudiados al momento de que los usuarios puedan tener el acceso al metro. Cuando le preguntamos y el alcalde refirió sobre su designación como gerente del metro, él hablaba, no necesito un experto ferroviario, sino un administrador. Pero hay sectores que cuestionan su desconocimiento. Usted no conoce temas ferroviarios, economista. Mire, le acabo yo de decir que en estas 3 semanas hemos tenido expertos consultores. No ecuatorianos, porque uno diría ecuatorianos sí están trabajando en el metro y hay gente muy capaz trabajando actualmente en la empresa del metro. Gente que conoce perfectamente de sistemas ferroviarios, pero además han venido colombianos, franceses, brasileños, españoles, y todos nos han generado los aportes de insumos para el nuevo cronograma. Entonces, ¿qué es lo que usted necesita? Necesita a alguien que sea capaz de articular todo el cronograma, de medir tiempos, de llamar a licitaciones, alguien con experiencia en el sector público, pero que también tenga la conceptualización de cómo funciona un proyecto de esta envergadura. Eso es lo que usted necesita ahí, y ya el alcalde ha tenido a bien poner su confianza en este caso, en esta administración, y nosotros no vamos a defraudar ni a la ciudadanía ni al alcalde. Tenga la certeza. ¿Va a haber redes celulares, señal de celular en los trenes o no? Al momento hay señal de, Sí hay. de celulares, lo que intentaremos es que eso llegue a la gente. Exacto. Al momento, pues es un contrato que está pendiente y que necesitaremos afinarlo para que la gente, pues, y es más, vea Fabricio, le adelanto, nosotros buscamos que en la PP puedan haber, por ejemplo, novelas ecuatorianas, de tal manera que la gente entre al metro con una cultura diferente y pueda leer también novelas ecuatorianas, al metro podamos regalarle algunas novelas que tenemos en la casa y que no usamos ecuatorianas. Con cariño, Fabricio Vela para el metro, le dejo Guasicungo. Entonces, de tal manera que la gente sepa que al metro le pone cosas. La cosa es que me parece a mí que hay que recuperar la confianza y la expectativa de la gente en el metro. Yo tengo la impresión de que esa expectativa se enfrió por los problemas que han ocurrido y porque no le dan a la ciudad una fecha exacta para el funcionamiento del metro. Este es nuestro reto en estos 6 meses. El alcalde les ha dado una fecha. En el primer día de diciembre estará funcionando el metro desde las 6 de la mañana hasta las 22 horas. Evidentemente, eso implica muchísimo trabajo ahora, pero estamos dispuestos a hacerlo. Estamos dispuestos a dejar en este proyecto todo el tiempo que sea necesario por el amor que le tenemos a esta ciudad que nos vio nacer. Hay que desearle suerte, además de sus capacidades, Hugo, y que le vaya bien. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Gracias. El economista Víctor Hugo Villacrés Endara, gerente de la empresa Metro de Quito, brindándonos esta panorámica de lo que está pasando justamente en torno a la obra más importante de la ciudad para diciembre. Vamos a ver qué pasa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.